Reporte 100. Tengo en el teléfono a Javier Villarreal Gámez, dirigente de la CTM en Sonora y también dirigente del sindicato minero de la CTM, y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono. Javier, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Sí, efectivamente, mira, yo quisiera primero precisar y subrayar que nosotros estamos de acuerdo con la reforma al sistema del outsourcing. Sí. Sin embargo, pues se hizo todo un proceso de discusión desde el año pasado, cuando el gobierno federal traía la intención de generar una reforma y que tenía desgraciadamente la oposición pues de los empresarios para llevarla a cabo. Entonces se llevó a cabo la discusión, el análisis. Nosotros desde octubre del año pasado participamos, Juan Carlos, en un evento donde se planteaba esto que has señalado muy correctamente. Sin embargo, no se tomó en cuenta una posición de nosotros de que no se tenía por qué afectar derechos adquiridos de los trabajadores. Sí. Sí, a ver, ¿cómo se reparten las utilidades para entender la magnitud de lo que están cambiando, de lo que cambiaron los diputados y de lo que acordó el gobierno federal con empresarios y con algunos sindicatos? ¿Cómo se reparten las utilidades actualmente y cómo se repartirán una vez que entre en vigor esta reforma? Bueno, hay una comisión nacional mixta entre patrones, trabajadores y gobierno que analiza el tema de las utilidades y establece un porcentaje. Durante más de 40 años el porcentaje ha sido el 10%. Es decir, una empresa tiene utilidades fiscales y el 10% se distribuye entre todos los trabajadores sindicalizados y de confianza. El detalle aquí es que, volviendo al tema de esta reforma, es una reforma donde se prohíbe el outsourcing, pero se permite al mismo tiempo la subcontratación de servicios especializados. Hasta ahí estamos de acuerdo porque finalmente es una tendencia favorable, que bueno, debo decirlo también que al gobierno le interesaba muchísimo esta reforma porque le ayuda mucho a la recaudación fiscal, cosa que me parece legítimo, pero la intención, lo han dicho algunos diputados que votaron en contra, que es una intención recaudatoria fundamentalmente, pero bueno, haya sido como sea, lo importante es que no se afectara derechos adquiridos de los trabajadores y pareciera que fue una especie de compensación. Los empresarios estaban inconformes, entonces el gobierno les dice, a ver, ¿cómo te puedo compensar? Pues bájale a las utilidades, y eso es lo que no nos parece correcto. El reparto de utilidades es un derecho constitucional, y que no tiene por qué pues afectarse por este tipo de medidas. Es una manera, de alguna manera, de distribuir la riqueza que se genera con el esfuerzo de los trabajadores, y bueno, finalmente si se va a limitar a 3 meses o al promedio de los últimos 3 años, pues se va a limitar gravemente. Y aquí quiero precisarte 2 cosas. Primero, el gobierno federal, a través de una declaración que salió en el Financiero de la secretaria Luisa María, llegó a decir que se iba a incrementar la utilidad en 156% por una interpretación errónea. Se reconoce que el promedio de las utilidades del país, de zapaterías, mueblerías, de tiendas de ropa, en fin, es de 22 días en promedio nacional, y que ahora va a subir a 3 meses, y eso es una mentira, Juan Carlos. O sea, el tope es un tope máximo de hasta 3 meses, pero no garantiza. Hay mucha gente que se fue con la finta y dice, oye, wow, me van a dar 3 meses. No es cierto. Entonces es un engaño muy triste, muy lamentable, que yo quiero aclararlo para que no se caiga en él. Eso sí. Por un lado. Por otro lado, nuestra posición que tuvimos desde el año pasado en un foro de discusión es que no se afectara las utilidades, y mucho menos cuando se planteaban los 3 meses, porque yo dije, en el sector minero va a haber revueltas y va a haber oposición enorme. Finalmente dieron esa segunda opción que tú mencionabas, el promedio de los últimos 3 años. Pero este promedio, Juan Carlos, de los últimos 3 años, ahora que están incrementando los precios de los metales, pues le va a pegar durísimo a nuestra gente. Entonces, realmente le va a afectar. Este año, Juan Carlos, no va a afectarle a la gente porque son con las reglas todavía vigentes. Pero el año que viene, el 2022, que se va a repartir lo del 2021, ahí sí le va a afectar entre un 20 y un 30%, y esto va a generar una oposición enorme. Por eso nosotros vamos a promover amparos, primero porque es un derecho constitucional que no se
que no se modificó y finalmente es recurrible por la vía de amparo, y por otro lado vamos a actuar sindicalmente. Nosotros lamentamos mucho que esta iniciativa, como dice el clásico ahora, que no le mueven ni una coma, no se escucharon posiciones del sector de los trabajadores y finalmente se aprobó por una aplanadora de Morena sin tomar en cuenta esta posición. Entonces, compensar a los empresarios quitándole derechos a los trabajadores no nos parece correcto y por eso nuestra inconformidad, Juan Carlos. Sí, Javier Villarreal, un trabajador minero más o menos cuánto recibe de reparto de utilidades con las reglas vigentes, es decir, con las reglas para este año que están vigentes para el reparto de este año, y cuánto recibirían en caso de que se publique esta reforma. Mira, con esta reforma yo siento que se afecta no solo al sector minero, sino, ahorita te doy los ejemplos que me pides, pero se afecta también a la industria automotriz, aeroespacial y a muchas otras empresas que son realmente exitosas. Bancos también. Yéndonos al sector minero, sí. Efectivamente es muy conocido que en el sector minero, dado también la productividad y el empeño que se le ponga, hay empresas más productivas que otras. En este caso, por ejemplo, te pongo el ejemplo más exitoso del país, que es Cananea y Grupo México, la COSARI y otras partes, han sido utilidades incluso hasta de 300,000 pesos. Quiere decir que el año que entra se verían afectados. Ahora, el promedio, te repito, de los precios de los metales va a subir, está en un ascenso ahorita, y entonces esto va a generar mucha problemática. Todo el año esperan el reparto de utilidades, y lo que hemos pedido nosotros es que se quiten los impuestos, no solo utilidades a vacaciones, aguinaldo, horas extras, y no hemos podido lograrlo. Lo hemos platicado con los diputados de Morena, se han comprometido y no lo han hecho. Con el paso de los años van a dejar de recibir esta cantidad, porque irán promediando, pues, ¿no? Con el paso de los años van a dejar, o sea, hoy no lo van a resentir este año, el próximo lo van a resentir poquito, pero después, en 3 años más, en 4, en 5 años más, aunque las empresas mineras ganen muchísimo más de lo que han obtenido en estos últimos 5 años, o en este año pasado, o en este que está transcurriendo, va a llegar el momento en que va a ser inclusive más alto los 3 meses que el promedio de los últimos 3 años, los 3 meses de salario. Puede ser, sí. El problema es la tendencia que no favorece a los trabajadores y por eso esta enorme inconformidad y bueno, pues vamos a dar la pelea. Este año será un año intenso de mucha lucha hasta esperar el mayo del año que entra, donde si no se generan condiciones que garanticen la utilidad real del 10% de los trabajadores, va a haber problemas muy serios. Por eso desde ahorita lo estamos anunciando y queremos trabajar intensamente con autoridades, empresas, para buscar una solución a este problema que ya se deja venir. Sí. y que pues va a ser... A la CTM se le consultó, Javier Villarreal, porque cuando el gobierno federal presumió que alcanzó este acuerdo con empresarios, con cámaras empresariales y con sindicatos, había dirigentes sindicales ahí en la mesa sentados. Estaba Napoleón Gómez Urrutia del sindicato minero y estaba Pedro Aces, pero no alcancé a ver si estaba la CTM ahí sentada en esa mesa. No faltó nadie. Estuvieron ahí porque pues tú sabes que cuando son convocados pues ahí están y todo eso. Sin embargo no hubo discusión alguna. Fue una reunión para la foto. Donde sí hubo, te repito, debate fue el año pasado y yo apunté claramente, si afectan derechos de los trabajadores va a haber revueltas. Lo dije desde entonces y lo que se alcanzó a poner es la segunda opción del promedio de los 3 años, pero no va a ser suficiente. Entonces, desgraciadamente ese tipo de reuniones son para la foto y para prácticamente atender una invitación cordial de la presidencia. Finalmente se va a la Cámara de Diputados, llega a la planadora de Morena y se afectan derechos de los trabajadores. Por eso nuestra inconformidad y como te repito, vamos a seguir luchando. Yo quisiera, si me permites, dar una información importante que no sé si ya se ha ventilado en tu programa en relación al laudo tan esperado en Cananea por los mineros retirados esperando los famosos $55 millones. Ya por fortuna se acaba por tercera ocasión de emitir un laudo donde se condena al Sindicato Minero Nacional de Gómez y a Gómez Urrutia de pagar $54 millones a los mineros retirados. Esto va a beneficiar, Juan Carlos, a un poco más de 1,000 trabajadores.
eran como más de 3,000 los que pedían la demanda, pero van a ser beneficiados 1,000 y fracción. La mayoría de Cananea, después de un largo pleito de 15 años, donde primero penalmente lo estaban demandando, huyó a Cananea, allá a Canadá, dijo, a ver, penalmente yo no soy responsable, es el sindicato el que dispuso de ese dinero, y ahora los trabajadores se fueron por la vía, ¿cómo se llama?, laboral, y ya tienen, después de muchos amparos que presentó Gómez Urrutia, finalmente ya hay ese laudo. ¿Es recurrible por parte de Gómez Urrutia laudo? Le queda una posibilidad de que la redacción no haya estado precisa como lo dictó la Sala Regional número 12 de la Ciudad de México, pero será ya algo menor, que quizá dure, nos dicen los abogados que nos han comentado el tema, de 1 a 2 meses. Eso es su planteamiento. La verdad es que aquí el tema también es ético. No puede ser que sea senador de la República por Morena, que hayas dispuesto malamente de ese dinero y que incluso digas que no vas a atender, que fue fíjate lo que llegaron a decir los abogados de Gómez Urrutia, que era una venganza de Luisa María Alcalde y de la presidenta de la Junta Federal. Me parece absurdo eso, o sea, es un laudo serio, responsable de una institución que debe velar por la justicia en materia laboral, y en ese sentido creo que es un abuso ese tipo de expresiones. Ha habido efectivamente tráfico de influencias, pero sí nuestro llamado es a que ya se logre justicia. ¿Qué es lo que sigue aquí? Tendrá que iniciarse el embargo de los bienes del sindicato y el remate de los mismos hasta poder cumplirle a los trabajadores. Estamos hablando de que 54 billones al tipo de cambio de ahorita es poco, alrededor de 1,100 millones de pesos. Entonces todos los bienes del sindicato tendrán que cubrirse pues para rematarse para poder atender estas necesidades. Y yo debo reconocer históricamente a alguien que tú conociste muy bien y yo también, que es el licenciado Raúl Sainz Cota, que claro, en paz descanse, y que fue el que inició, fíjate Juan Carlos, esta demanda, y que finalmente el tiempo le da la razón y la justicia a estos trabajadores que entregaron su vida en Cananea y que finalmente les birlaron ese dinero, que es su derecho, y que finalmente la justicia tarda, pero llega. Esperemos que sí se reparte este dinero que Gómez Urrutia, pues dicen que se lo llevó a Canadá. En fin, Javier Villarreal, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y muchas gracias por el espacio y felicidades por tu programa. Gracias, es el dirigente de la CTM en el estado de Sonora y dirigente del Sindicato Minero Nacional de la CTM. Tiene Javier Villarreal el contrato colectivo de Cananea. Bueno, temen que estas utilidades de 300, 400, 500 mil pesos que se reparten en Cananea y en Nacozari puedan caerse con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, estas reformas a la Ley del Seguro Social en materia de outsourcing. Reporte 100.